Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ana Urgoiti, soy patrona de Alianza y me gustaría presentarme un poco. Actualmente trabajo en el PMA en Panamá, en la Unidad Regional de Evaluación, y tengo un pasado bastante vinculado a temas de género y yo creo que por eso pues desde IECA y Alianza me han pedido que modere este seminario. Como sabéis, el objetivo de este seminario es ofrecer un lugar, un espacio de análisis sobre la importancia de la incorporación del enfoque de género y el enfoque feminista en la respuesta a la COVID-19 desde una perspectiva local dentro de toda esta agenda de localización. Para ello vamos a tener siete ponentes, 7 hombres y mujeres que nos van a ayudar a ir explorando distintos aspectos en torno a este tema, desde un análisis más general del marco internacional de la localización y la ayuda al desarrollo y el enfoque de género dentro de esta ayuda, para lo cual pues contamos con Paco Rey del IECA y con Elena Bravo de la ECIR, y luego pasaremos a experiencias más concretas, más aterrizadas en el terreno, viendo pues tanto posiciones de ONGs internacionales y ONGs nacionales como experiencias en el terreno. Y para ello vamos a tener a Cristina Muñoz de Alianza, a Gloria Isabel García Parra de Oxfam, a Clemencia Carabalí, a Yolette Tian y a Lasmi Subrani. La idea es que intervengan brevemente cada uno y cada una y luego al final abriremos una ronda para preguntas. Entonces, este seminario además, webinario sería más correcto en los tiempos que corren con esto de lo remoto, se enmarca, pues en la Agencia de Naciones Unidas de ONGs y de gobiernos donantes reunidos en la Cumbre Humanitaria Mundial que se celebró en Estambul, en la cual varios de los compromisos que allí se establecieron tenían muchísimo que ver con la igualdad de género, con los derechos de las mujeres y también con toda la incorporación de estos derechos a las esferas políticas, humanitarias y de desarrollo. También uno de los frutos de esta cumbre fue el famoso Grand Bargain, en un acuerdo en el cual los principales donantes se comprometían a que al menos el 25% de los fondos se iban a destinar a acción humanitaria y que se iban a gestionar por actores locales y nacionales de la manera más directa posible. Luego nos cae encima esta pandemia, que como el otro día decía uno de mis hijos, es en todo el mundo, mamá. Sí, es lo que significa pandemia. Y realmente ha venido a poner de relieve precisamente la importancia igual de la localización, ¿no? Y cómo ahora que los internacionales no podemos viajar, ¿qué pasa, no? Cómo las organizaciones, y en muchos casos organizaciones de mujeres, tanto de desarrollo como humanitarias, están tomando un rol esencial en movilizar recursos, tanto materiales, financieros como humanos, para dar respuesta a los efectos inmediatos que este virus ha tenido por encima de otras crisis que ya estaban sucediendo, ¿no? Pues como el virus ha venido a sobreponerse a crisis de migrantes en distintas zonas de América Latina, por ejemplo, pero como en medio de la pandemia están sucediendo los típicos desastres que suelen asolar distintas zonas de América Latina, ¿no? Pues como recientemente, por ejemplo, los huracanes en El Salvador, ¿no? Y cómo este contexto de crisis tan peculiar que tenemos ahora, con tantos componentes diferentes de crisis, incluido también una crisis económica muy fuerte en muchos países de América Latina, pues cómo esto nos hace replantearnos nuestro actuar y nuestra manera de trabajar, ¿no? Creo que es interesante el haber invitado a bastantes organizaciones locales para que nos ayuden a entender cómo, si no hay una alerta global y no se aborda de manera integral el impacto que el COVID, que esta pandemia está teniendo principalmente en mujeres y en niñas, cómo los efectos a largo plazo van a ser realmente catastróficos y probablemente las cuotas que se iban conquistando de equidad y de igualdad
pues se van a resentir y se van a dar pasos atrás, ¿no? De hecho, ya está habiendo estudios de cómo en muchísimos países las que más están sufriendo esta crisis son las mujeres, ¿no? Eso ya tenemos incluso evidencias, ¿no? No hace falta esperar más para saberlo. Bueno, la idea entonces es ir explorando, ir desgranando todos estos temas. Como decía antes, desde lo más global, desde una visión más global hasta la visión más aterrizada que nos pueden traer las compañeras de terreno. Y para ello vamos a empezar con Paco Rey, Francisco Rey Marcos, que es cofundador y codirector del IECA. Para quien no lo sepa, este instituto se formó a principios de los años 2000 y ha ido adquiriendo una experiencia enorme en temas humanitarios, de análisis de conflictos y en todo lo que tiene que ver con el mundo de la cooperación, ¿no? El IECA también ha pasado a ser un referente, bueno, a nivel nacional ya lo era, pero ha conseguido también ser un referente a nivel internacional, un poco a modo de think tank en distintos temas, asesorando desde niveles de política hasta niveles más operativos y también trabajando muchísimo en pro de esta agenda de localización, ¿no? A través de su experiencia asesorando políticas y estrategias de acción humanitaria con el gobierno español, bueno, pues ha podido influir bastante en que estas agendas se orienten hacia los temas más relevantes en cada momento, ¿no? También el IECA trabaja bastante por todo lo que es y tiene un compromiso enorme, y me consta personalmente, desde hace muchos años, con la calidad de la acción humanitaria en tareas de formación, de sensibilización y de difusión. Creo que muchos y muchas de las personas que tenemos hoy en público seguro que conocen tanto el IECA como su labor, y también a Paco. Entonces me gustaría, Paco, que en tus 7 minutos nos cuentes un poco cómo está el contexto internacional y los aspectos generales en relación al Garbind en torno a la localización. Over to you. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes y bueno, muchas gracias a Alianza por la Solidaridad, por la invitación, que me da la posibilidad de compartir algunas reflexiones sobre un tema que siempre ha volado en el ámbito humanitario, el de la participación de los actores locales, pero que es un tema que sigue sin resolver. Y en ocasiones, como voy a tratar de contar brevemente ahora, pues se pone más de manifiesto con un protagonismo más grande, pues, de los actores locales, pero de un modo un poco forzado. Y voy a tratar de explicar eso. Hay un mantra que solemos decir cuando hablamos de localización en el ámbito humanitario, que es el decir algo así como que la respuesta humanitaria debe ser tan local como sea posible y tan global como sea necesaria. Pero lo normal es que hagamos un contramantra, que es el que en muchas ocasiones lo que sucede, pues, en la realidad es que la respuesta humanitaria es tan global como posible y solamente es tan local como necesaria. Y entonces creo que lo que está pasando ahora con la crisis de la COVID-19 va un poco en esa línea. Muchos actores y sobre todo muchos donantes humanitarios globales se han visto obligados a trabajar con los actores locales, no tanto por una voluntad muy clara, sino porque no han tenido otros remedios y querían canalizar los recursos hacia las comunidades afectadas. Y creo que, por ahí quería comenzar, en el ámbito humanitario debemos ver el tema de la localización en la COVID-19 tanto como un riesgo como una oportunidad. Riesgo porque en algunos casos puede suponer, como supuso cuando se hablaba hace unos años de la gestión por control remoto en zonas donde había terrorismo y donde los trabajadores expatriados no podrían trabajar, supone a veces una transferencia del riesgo a los actores locales, algo que creo que es inaceptable. Pero puede suponer una oportunidad pues en la medida en que los actores locales en esta crisis están demostrando que pueden ser muy eficaces en el trabajo humanitario. Como citaba Ana, en el Grand Bargain, en el 2016, se incorpora un punto específico sobre localización muy centrado en la canalización de los fondos y en la necesidad de mecanismos financieros para poder trabajar más con los actores locales. Y este compromiso que ella misma citaba de canalizar el 25% de los fondos humanitarios globales en el año 2020 a través de organizaciones locales.
Los últimos datos de los que disponemos, que son los de 2018 ya cerrados, es que solo se transfirió a través de los actores locales el 3,1% de los fondos humanitarios internacionales. Y solamente algunas organizaciones firmantes del Grand Bargain fueron capaces de transferir por lo menos este 25% a través de organizaciones locales. Es decir, hay mucho por hacer todavía en el tema de la localización y en el de la canalización de los fondos a través de las organizaciones locales de todo tipo. ¿Cuáles serían algunas reflexiones ya muy al hilo de la COVID-19 que podrían marcar el trabajo de localización desde una perspectiva más honesta, más sincera y de verdadero partenariado entre las organizaciones? En primer lugar, en cualquier trabajo de localización debe primar la salvaguarda de la seguridad y el bienestar de los trabajadores y de las trabajadoras humanitarios. Y lo que se ha dado en llamar el deber del cuidado y la minimización de los riesgos debe ser el elemento fundamental. Es decir, no se puede producir, como se produjo en la época del mal llamado control remoto, una transferencia del riesgo a las organizaciones locales. En segundo lugar, y muy vinculado con esto, debe haber una mutua rendición de cuentas entre todos los socios que participen de eventuales procesos de localización. Y una rendición de cuentas basada en la igualdad y en el respeto mutuo. Es decir, no en la petición de la Organización del Norte de cuentas a la organización ejecutora con una típica lógica de Naciones Unidas de Implementing Partner o esta línea, sino una lógica mucho más horizontal de igualdad y respeto mutuo. En tercer lugar, y casi lo debería haber citado como primer punto, el respeto de los principios humanitarios. Los principios humanitarios, y con Ana llevamos dándole vueltas a esto desde hace décadas, no están ahí para decorar nuestros folletos en las ONGs. Están para que se cumplan y en crisis como el COVID-19, que puede suponer para los trabajadores no solo humanitarios, sino del sector de la salud, decisiones éticas muy complicadas, como el triaje, como la selección de los beneficiarios y de las beneficiarias, como la asignación de los recursos en función de criterios de vulnerabilidad, todas estas cuestiones. El respeto de los principios humanitarios es algo fundamental. Y es un tema que muchas veces está siendo complicado en la respuesta humanitaria para los actores locales. De hecho, hay algún gran actor humanitario internacional que no aboga por la localización porque dice que es muy difícil encontrar organizaciones locales imparciales, neutrales e independientes para la prestación de asistencia humanitaria. En cuarto lugar, y no me detengo porque va a ser el que se va a tratar más en la mesa, el liderazgo. Pero liderazgo local quiere decir mecanismos de coordinación y acuerdos de medio y largo plazo. Es decir, no acuerdos con los socios locales solo para la implementación en el corto plazo de los fondos de la COVID, sino acuerdos de capacity building, todo ese tipo de cosas más en el largo plazo. Y un conocimiento de quiénes son los actores locales. Es decir, los actores locales no van a ser ONGs perfectamente estructuradas con estatutos y tal, sino actores muy, muy diversos de la sociedad civil que pueden prestar su colaboración en estas crisis. Ligado con esto, y ya voy terminando, la necesidad de financiación flexible. Si los mecanismos de financiación siguen siendo los mismos que los mecanismos financieros al uso, vamos a poder incorporar pocos actores locales. Y en último lugar, pero muy importante, dar también visibilidad a los actores locales y compartir esta visibilidad con los locales. Es muy típico también que las organizaciones del norte, en muchos casos, no comparten el protagonismo a través de la visibilidad con los actores locales. Son algunos puntos muy, muy brevemente que seguro que las compañeras van a desarrollarlos mucho más y espero que en el debate podamos profundizar en alguno de ellos. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, Paco. Increíble el time management, te quedaban 10 segundos. Bueno, Paco nos ha hecho un poco un recorrido de algunos presupuestos que se han ido cambiando de la teoría a la práctica, como por ejemplo que hay bastante menos inversión de la anunciada, pero también nos ha dejado algunos parámetros
que pueden ayudarnos a ir cambiando esta manera de trabajar, ¿no? Los derechos, los principios, el liderazgo, la flexibilidad en la financiación y la visibilidad y el compartir protagonismo, ¿no? Incluso los derechos como excusa para la no localización, cosa que es ya el sumum, ¿no? La siguiente ponente nos va a seguir un poco enmarcando, ¿no?, el tema de hoy. Es Elena Bravo, ella es la jefa de la Unidad de Prevención y Evaluación de la Oficina Humanitaria de la ECID. Es licenciada en Derecho, empezó su carrera diplomática por finales de los 2000, en el 2008, y ha tenido distintas funciones en la Subdirección General de Europa y Asia Central. Ha estado en la Embajada Española en Zagreb o en Costa de Marfil y siempre ha estado bastante involucrada en temas de derechos humanos, de cultura y de actividades en la acción exterior española. Antes de este puesto estuvo como consejera técnica en la Unidad de Apoyo de la Dirección de Cooperación con África, Asia y Europa Oriental, y también fue jefa del Servicio de Asesoría Jurídica Internacional, lo que le hace tener un amplio conocimiento de todos los instrumentos de la cooperación española. Por eso, con Elena me gustaría si nos puede ayudar un poco a descubrir y a comprender mejor cuáles son los compromisos y la posición de la cooperación española en esta agenda de localización y en el enfoque de género en la acción humanitaria. Bueno, Elena, tienes 7 minutos, mírame de vez en cuando para que te marque el tiempo, y a los demás ponentes, por favor, silencien sus micrófonos mientras no hablan. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ana. Buenas tardes a todos. Voy a intentar cuadrarlo también como lo ha hecho Francisco, pero me lo ha dejado francamente difícil, la verdad. Bueno, como decía Ana, vengo en nombre de la Oficina de Acción Humanitaria de la ECI y mi intención era compartir con vosotros la agenda de localización y la agenda de género como la hemos incorporado a la Oficina de Acción Humanitaria y a la Acción Humanitaria Española. Como sabéis, ya en la resolución 2242 de 2015 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se adoptó bajo presidencia española, ya reconocimos que las pandemias formaban parte del panorama para la paz, la seguridad, y resaltábamos la necesidad de incorporar en la respuesta, entre otras cosas, el liderazgo de las mujeres. Como os decía Francisco y decía Ana en su introducción, sabemos que con la pandemia las mujeres y las niñas han sufrido un impacto aún mayor que el sufrido generalmente, y sabemos que mientras que por una parte están en primera línea de respuesta a la crisis, por otra parte las organizaciones de mujeres no suelen recibir una financiación externa excesivamente generosa y pocas veces son invitadas a participar en reuniones y en discusiones. Por ello, desde la Oficina de Acción Humanitaria, el gran empeño es crear un sistema humanitario que tenga una mirada de género y reconocer el acceso, y asegurar el acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos y al empoderamiento económico y de respuesta a la violencia de género. En cualquier caso, querría empezar señalando cuáles son los compromisos de la Acción Humanitaria Española o de la Oficina de la Acción Humanitaria Española con la agenda de la localización. En primer lugar, sabéis históricamente cómo se introdujo en 2008, ya la Oficina de Acción Humanitaria introdujo un punto focal sobre localización, lo cual nos hizo especializarnos no solamente en términos geográficos, sino también en términos transversales, y con ello hemos podido comprender mejor las tendencias y las posiciones existentes y hemos podido identificar los compromisos que como donantes estábamos en disposición de asumir. Además, desde 2018 la ECID o la Oficina de Acción Humanitaria ha elaborado un posicionamiento interno sobre localización, y con ello en el ámbito de la formación, tanto la oficina como en colaboración con IECAF realizaron un periodo de formación y el paquete formativo incluía ya localización. En 2019 se publicó la Estrategia de Acción Humanitaria, en una de cuyas líneas estrategias se hace alusión a buscar un avance significativo en el cumplimiento del Grand Bargain, en especial en materia de localización. Y como sabéis, en concreto sobre localización, hemos asumido el compromiso de destinar un porcentaje creciente de la acción humanitaria española en apoyo a los sectores locales. Por último, ya
en este avance histórico las estrategias humanitarias de la ECI 2019 y 2020 y 2020-2021, que se va a publicar próximamente. De los 5 contextos de focalización, en los 5 contextos, perdón, se incluye un marcador de localización. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Oficina de Acción Humanitaria? Pues la ECI empezó a informar al Grand Bargain sobre nuestro nivel de desempeño en 2017, sobre lo que se había hecho el año anterior. Si hasta el momento se han presentado 4 informes y si en 2016 estábamos en un índice de localización, en un porcentaje del 4,5%, en 2019 estamos aún lejos del 25%, pero ya en un 18,9%, o sea que se puede decir que se ha avanzado bastante. Además, durante los 2 últimos años se ha computado tanto localización directa como la modalidad tan directa como sea posible. Y son, en 2019 son múltiples los ejemplos que se pueden citar, tanto en localización directa como en localización tan directa como sea posible, pero debido a la brevedad del tiempo voy a tener que obviarlos. Sí me gustaría comentar, por ejemplo, a finales de 2018 se financió el fondo gestionado por ONU Mujeres, Women's Peace and Humanitarian Fund, que trata de un fondo que tiene un enfoque basado en los compromisos del Grand Bargain de localización a través de un apoyo específico a la financiación de organizaciones de mujeres y de nexo. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues avanzar hacia ese 25%, buscar en segundo lugar un liderazgo efectivo de actores locales y nacionales en la respuesta humanitaria, lo cual requiere de una mayor participación de organizaciones locales y nacionales en los procesos de planificación y de programación conjunta de la ayuda y lograr entre todos conseguir el reto que nos hemos propuesto. Por otra parte, y muy brevemente en relación con nuestra agenda de género, en la Oficina de Acción Humanitaria, como sabéis, tenemos un compromiso desde hace años con incluir la igualdad de género. De hecho, nosotros somos conscientes que el impacto de la crisis y de los conflictos armados es diferente en niños y hombres que en niñas y mujeres, siendo en este último caso desproporcionadamente mayor. En la nueva estrategia de acción humanitaria de la cooperación española 2019-2026 se incluye como objetivo una acción humanitaria de calidad y eficaz en la que se incluya un enfoque de derechos y un enfoque de géneros, de edad y de diversidad. Por otra parte, y debido a la premura del tiempo, voy a detenerme brevemente en algunas de cuáles serían las acciones prioritarias de la Oficina de Acción Humanitaria. Por una parte, tratamos de promover una mayor transversalización del enfoque de género, edad y diversidad a través del uso generalizado del marcador de género, ya sea el IASC o ya sea ECO. Ya sabéis que el marcador de género lo hemos adoptado desde 2017. En 2017 fue de un 25%, en 2019 ya hemos llegado a un 26%. Nos ocurre que hay grandes instituciones como OCHA o CICR que aún no incluyen marcadores de género y por otra parte recibimos aún proyectos que no incluyen el marcador de género. Además queremos asegurar una cuantía mínima anual predecible de 1 millón de euros de la acción humanitaria española a intervenciones enfocadas en género. Trataremos de fortalecer el intercambio y la transferencia de conocimientos y experiencias entre organizaciones de la sociedad civil y avances a nivel interno en la relación con documentos de planificación e indicadores. Hemos incorporado cuestiones de género en todas nuestras iniciativas, ya sean subvenciones de Estado, convocatorias de acciones o convenios de emergencia, y tratamos en términos generales de darle un enfoque transversal a la acción humanitaria, incorporando en toda ella el enfoque de género. Muchas gracias y perdón por el exceso. Gracias. Nada, muchas gracias, Elena. Solo ha sido los 2 segundos que le habían sobrado a Paco, te los ha prestado a ti. Ya lo veo, gracias. La verdad es que yo creo que has hecho un recorrido en tan breve tiempo, pero de los grandes avances, ¿no?, que hemos visto que ha habido en la ECI, ¿no?, estos hitos históricos, ¿no?, de incorporar marcadores, incluso un marcador de localización, creo que es algo bastante resaltable e interesante. También ese descubrimiento temprano, ¿no?, de la necesidad de incorporar temas de liderazgo y temas de género en todo lo que es la cooperación oficial y especialmente en lo humanitario, ¿no?, que es donde siempre históricamente ha costado más.
y los posicionamientos que habéis ido adoptando y las líneas estratégicas que habéis ido marcando dentro de las estrategias de cada año, que se ha ido viendo cómo había una mayor apertura a incorporar novedades y lo último que iba saliendo en el sector, ¿no? Bueno, pues ese 18,9%, ¿no?, que se ha alcanzado, por ejemplo, en el cumplimiento del Grand Bargain, o ese 26% de proyectos que responden al marcador de género y edad, ¿no? Creo que es de resaltar, ¿no?, y que puede ponernos en la buena línea. La siguiente intervención va a ser Cristina Muñoz, que es la directora de programas de Alianza por la Solidaridad. Cristina es licenciada en Ciencias Ambientales y tiene un máster en Cooperación, pero lleva realmente toda su carrera profesional dedicada al mundo humanitario, ¿no? Ha trabajado en países tan diversos como Timor Oriental, Tíbet, Líbano, Jordania, Palestina, y luego desde España ha estado encargada de la orientación estratégica y el diseño y seguimiento de proyectos y programas humanitarios en Haití, Colombia, Filipinas, Nicaragua, entre otros, ¿no? En 2008 se unió a Alianza por la Solidaridad, ha tenido distintos puestos, tanto en terreno como en sede central, y desde el 2010 está dedicada a la protección específica de mujeres y niñas frente a la violencia de género en contextos de crisis humanitaria. A Cristina le pediríamos que nos hable un poco de cuál es la posición de Alianza y de ActionAid, de quien Alianza es socia ahora, para quien no lo sepa, pertenece a esa red, en el mismo tema, ¿no?, en localización y liderazgo de organizaciones de mujeres en respuesta humanitaria a COVID. Y te digo lo mismo, Cristina, me echas una miradita de vez en cuando y yo te ayudo con el tiempo. Bien, gracias. Se me escucha, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias a todas las ponentes por estar aquí y a Yeka por compartir con nosotras la organización y por supuesto a ti, Ana, como patrona, nuestra patrona humanitaria, que es un lujo que estés aquí hoy. Así que bueno, muchas gracias a todas. Bueno, en medio de una crisis como es esta del COVID que estamos viviendo, que sabemos que no ha terminado, que no ha alcanzado todavía toda su magnitud, creíamos que era importante, bueno, pues pasar una serie de mensajes, ¿no?, y compartirlas con otras organizaciones que pensamos que tienen una visión similar y que lo hacían más fuerte el mensaje, ¿no? Para Alianza y para la Federación ActionAid, que como bien has dicho, formamos parte desde el 2018, eso implica que juntos estamos presentes en más de 50 países. Para nosotras, invertir en localización de la ayuda y concretamente en que sea una localización liderada por organizaciones de mujeres, como comentaba antes también Paco, esto permite, como simplificándolo mucho, tres cosas que nos parecen muy, muy importantes. Una sería la eficacia, ¿no? La respuesta humanitaria puede ser rápida y relevante para frenar la propagación del impacto del COVID y se puede llegar muy bien a las familias, a las comunidades y de una manera muy eficaz invirtiendo en esto, ¿no? Por otro lado, nos parece que es una cuestión también de justicia, en el sentido de que una acción humanitaria liderada por organizaciones de mujeres permite que los impactos de género se aborden. Nos parece que es la manera en la que los impactos de género se abordan, es lo que ha demostrado la práctica, ¿no? Y eso también nos lleva a que se protejan y se prioricen los derechos de las mujeres y niñas en las crisis, que no estando las mujeres ahí, pues no lo conseguimos, ¿no?, por mucho que se diga. Y luego nos parece una cuestión que también ayuda al continuum y ayuda a que los esfuerzos de la recuperación, y ahí también lo mencionó Paco, sean sostenibles y sean más duraderos. O sea, haciéndolo así, creemos que se construye también el camino ya desde la acción humanitaria para ver sociedades más justas y con una mayor igualdad de género. ¿Qué nos lleva a decir que estas tres cosas son posibles, ¿no?, invirtiendo en las organizaciones de mujeres presentes y cercanas a las comunidades? Bueno, hemos visto en la historia reciente, y ahí Paco lo ha explicado también muy bien, qué pasa, ¿no? Y también hemos visto que en las crisis humanitarias normalmente se magnifican las desigualdades que ya existen en las sociedades, y una desigualdad es la desigualdad de género. Por otro lado, y en eso también nosotros en ActionAid y en Alianza lo trabajamos mucho, estas emergencias también pueden ser un catalizador para cambios, también pueden suponer una transformación de la sociedad, pueden romper con patrones de desigualdad y nos pueden servir para trabajar la discriminación, ¿no?, ya desde muy al inicio. ¿Qué está significando el COVID-19 para las mujeres en el sur global? Bueno, pues las compañeras que vienen a continuación lo van a explicar de primera mano, pero bueno, nosotros lo que defendemos es que
las mujeres y niñas de todo el mundo, incluidas las que viven en países con crisis humanitarias ya existentes o países con altos niveles de pobreza, están entre las más afectadas por la pandemia. Y si no hay una financiación especialmente dirigida a ellas, pues sabremos que no se atenderán esas desigualdades que las condicionan, ¿no? Pensamos que las mujeres es muy probable que estén más expuestas al COVID porque están en los cuidados, porque representan un porcentaje muy alto de las trabajadoras de salud en el mundo, y por otro lado porque también pueden experimentar impactos secundarios del virus de manera muy específica. Ya está saliendo un mogollón de información de esto, ¿no? Efectos psicosociales, mayores niveles de violencia contra ellas, problemas económicos por tener una mayor probabilidad de dedicarse a la economía informal, con lo cual, bueno, pues creo que el panorama es muy desalentador, ¿no? Y a la vez también nos parece que es una fuerza poderosa para el cambio en esta pandemia. Hemos visto en crisis sanitarias anteriores que las mujeres pasan muy bien los mensajes en la comunidad, al recaer sobre ellas la responsabilidad del cuidado, son capaces de asegurar el cuidado de las personas, y eso es fundamental para la prevención en el COVID, o sea que la prevención de la expansión, quiero decir, y ellas pueden liderar eso, una respuesta que sea eficaz, ¿no? Entonces, nosotras tenemos tres grandes recomendaciones que hacer a los firmantes del Grand Bargain, ¿no? La primera, que quizás es la que no se ha mencionado y nos parece bastante relevante, es que es necesario invertir en un mejor análisis e investigación liderada por mujeres. Nosotras pensamos que el análisis de género es una herramienta muy potente, pero no la única, y que podemos todavía ir más allá, ¿no? O sea, mencionaba Ana, ¿no? Y Elena, que todavía hay actores humanitarios que ni siquiera desagregan bien los datos. Nosotros no nos vale con desagregar los datos, queremos una interseccionalidad, queremos que haya más categorías de análisis y que tengamos eso en cuenta, porque nos perdemos vulnerabilidades y nos perdemos capacidades. Entonces, las dos cosas tienen que analizarse, ¿no? Y tienen que cruzarse muchas más categorías. Y tener un diálogo entre donantes, actores locales, actores internacionales, más honesto, ¿no? Desde el feminismo, y creo que el feminismo propone muchas herramientas que son muy útiles. Perfecto. La segunda, canalizar recursos. Lo habéis dicho ya todas y también Paco, ¿no? Habéis mencionado ya fondos específicos, muy importante que haya estos fondos específicos, que nos apoyemos en fondos que ya existentes para hacerlo más rápido, y que los fondos lleguen en horizontalidad. O sea, lo ha explicado Paco, no lo voy a repetir, lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, es muy importante que haya organizaciones internacionales en algunos momentos que estén ahí, pero que tengan relaciones más horizontales. Y por último, la representación y la toma de decisiones. Es decir, también lo ha dicho Paco, nosotros queremos que haya mayor representación de mujeres y que tengamos poder, ¿no? Que tengamos poder de decisión y que estemos en los espacios de toma de decisión y en todas las estructuras y niveles de la respuesta al COVID. Me parece que es algo muy básico para que abarquemos un poco todo, ¿no? Y ya he terminado, Ana. Le regalo a alguien un minuto. Vale, muchas gracias. Si queda algo para luego, aclaro, pero gracias. Efectivamente, tienes un minuto de bonus. Bueno, ya habéis visto cómo Cristina nos ha hecho un recorrido de la posición de la ONG ha empezado con la palabra eficacia y ha terminado con la palabra poder. Y creo que en medio está la explicación de cómo de relacionadas están ambas cosas, ¿no? Cómo si realmente logramos estas relaciones más horizontales, más democráticas, en las cuales la mujer y el feminismo alcanzan esos niveles de toma de decisiones, de representatividad y de poder, probablemente volvamos a la palabra inicial y consigamos una acción humanitaria mucho más eficaz, ¿no? Al final. Bueno, ahí nos deja Cristina 3 recomendaciones, ¿no? Desde este enfoque de género y feminista que tenemos en la ONG y que están muy relacionadas, la verdad, con algunos planteamientos y los parámetros que Paco había mencionado también, ¿no? Ahora vamos a seguir con una mirada a estos temas de la agenda, pero ya no tanto desde Europa, sino desde la propia América Latina, ¿no? Aunque sea desde una ONG internacional, ¿no? como es Oxfam. Gloria Isabel García Parra es la coordinadora regional para resiliencia en la unidad humanitaria de Oxfam en América Latina y Caribe. Es colombiana, vive en Bogotá, tiene más de 20 años de experiencia en trabajo en estos temas, pero ha vivido y ha trabajado en distintos países que le han proporcionado, la verdad es que una visión
muy amplia desde lo internacional a lo local y desde lo local a lo internacional, ¿no? Ha vivido y trabajado en Inglaterra, en República Dominicana, Ecuador, Paraguay. Tiene mucha experiencia porque empezó trabajando con sobrevivientes del conflicto colombiano, pero al unirse a organizaciones internacionales ha podido también explorar temas de conflictos, desastres, crisis sociopolíticas y de ese nivel, ¿no? Más allá de lo local, que también conoce muy bien. Es una persona que está bastante preocupada por temas de calidad programática, por trabajo con socios locales y por la aplicación de principios feministas a la acción humanitaria. Y ahora me vais a permitir que lea una frase en primera persona, pero es ella quien lo dice y me parece que es muy relevante para el tema que nos ocupa, si me dejas, Gloria. Soy madre cabeza de hogar, desde ahí me posiciono en mi quehacer y desde ahí leo la realidad de mujeres en contextos de vulnerabilidad y escasez. Pues nada, nos gustaría que nos compartas cuál es la posición de Oxfam en estos temas de localización y de enfoque de género en la respuesta humanitaria a COVID. Gracias. Hola Ana, buenas tardes colegas para los que se encuentran en Europa, buenos días para las personas que estamos aquí desde las Américas. Como decía Ana, les saludo desde Bogotá, Colombia, y desde aquí ejerzo mi rol para América Latina y para el Caribe. Precisamente cuando estaba comentando la colega de AECID sobre los módulos de liderazgo humanitario local que se desarrollaron, yo hice esa colaboración con el IECA y fue un trabajo bastante bonito en el que pues pude como recopilar un poco de la información y del bagaje que he tenido fundamentalmente en el trabajo de las Américas, y fue más que cualquier otra cosa un ejercicio bellísimo de poder compartir desde la experiencia qué significa trabajar con socios locales desde una organización internacional, aunque como decía Ana, yo empecé mi trabajo hace más de 20 años en organizaciones locales aquí en Colombia. A mí me gustaría conversar fundamentalmente sobre dos cosas, desde lo personal, pero también desde lo institucional, en donde hay una conexión bastante fuerte. Y es que Oxfam está absolutamente convencido y comprometido con todo lo que tiene que ver con los acuerdos logrados en términos de localización. Oxfam en las Américas tiene un ratio aproximado de transferencia de fondos a organizaciones locales que ronda el 70%. Hay países en los que es superior, hay países en los que es inferior, dependiendo un poco del bagaje que tenemos con organizaciones locales. Pero Oxfam desde siempre ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil y diversas. Entonces, ese es como el principal mensaje. Las organizaciones son de una naturaleza increíble, riquísima, desde unas que son fuertemente humanitarias, como podríamos ser muchas de nosotras hace 20 años, con las botas y el chaleco puestas, pero hay otras que trabajan desde su enfoque más, digamos, más natural de los derechos humanos, por ejemplo. Y también es muy fácil con ellas llegar a encontrar ese vínculo entre lo que es la naturaleza de los derechos humanos y la naturaleza humanitaria, aunque a veces para algunos actores es más difícil de comprender. Una de las experiencias para mí más ricas en el último tiempo ha sido el trabajo en Venezuela, en donde, pues eso, ustedes saben que la cooperación no tenía una historia, en donde no sabíamos muy bien por dónde agarrar el asunto porque es una situación multicausal, pero quienes nos han marcado el camino a todas las organizaciones internacionales y al sistema de Naciones Unidas han sido las organizaciones de la sociedad civil. El reconocimiento es menor de lo que debería ser. Nosotros hemos hecho bastante exploración de cómo es que la agenda ha sido marcada, quiénes relevaron la situación allí, cómo fue que la situación de Venezuela un poco salió a la luz, y fue por las organizaciones de la sociedad civil. No es porque haya habido un ente humanitario internacional particularmente que haya tenido la capacidad de relevar esta información. Entonces, todo lo que tiene que ver con organizaciones cuya base está en el territorio es de vital importancia por muchas cosas que ya mencionaba Cristina, que mencionaba Paco, pero precisamente en este contexto COVID ha ganado como una preponderancia fundamental. Cuando nos atrapan las cuarentenas y los cierres de los espacios y demás, cuando nos atrapan en casa y yo, Gloria García, tengo que sentarme aquí desde Bogotá a tratar de diseñar el plan de respuesta para las Américas, pues ¿a quién recurro? A mis socias naturales con las que llevamos trabajando 15 años para decirles ayúdenos a entender la situación porque nosotros no nos podemos mover.
por las circunstancias que comentaba Paco. Primero porque la potencialidad de acción con daño es inmensa. Nosotros como agentes de contagio, pero también nosotros exponiendo a nuestro personal y al personal de nuestras socias a que agarren algún contagio o que puedan tener dificultades con la policía, con el ejército, porque ustedes saben que las cuarentenas en América Latina han sido tremendamente agresivas y han sido una oportunidad maravillosa para gobiernos represivos para poder confinar a la sociedad civil y callarles la boca. El caso dramático de Colombia, seguramente ya nos lo contarán, pero durante la cuarentena se han ejecutado múltiples asesinatos de líderes y lideresas sociales. Entonces, para nosotros ha sido vital más que en otro momento ahorita poder contar con todas esas organizaciones de base que nos ayudan a recoger la información, que nos ayudan a monitorear por teléfono, por mensajes de texto, por voz a voz y poder tener desde ahí los datos que nos señalan al día de hoy cómo está la situación humanitaria en algunos de los focos principales de esas crisis preexistentes, que es súper importante que lo tengamos en mente. Es decir, la pandemia no aparece como un problema nuevo, y esto obviamente todos lo tenemos muy claro, como un problema nuevo que se pone en la agenda, sino que se viene a sumar en diferentes capas de vulnerabilidad y de crisis preexistentes. Para el caso de Centroamérica, todo lo que tiene que ver con violencia generalizada, o como le llaman acá, formas no convencionales de violencia, con la sequía del corredor seco, con la preexistencia de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Bueno, es una maraña de cosas interesantes. Mismo caso para América del Sur, mismo caso para Caribe. Esta es como una de las últimas capas de ese postre de crisis que nos han complicado la vida. En esta preexistencia, por supuesto, no se escapan todos los temas de violencias machistas, que también son pues una preexistencia desafortunada de la región. Y cuando empezamos a conversar con las organizaciones locales, las organizaciones lo primero que relevan no es ni el agua, ni la comida, ni el jabón, ni el gel antibacterial. Son los casos de violencia que empiezan a ocurrir de manera más reiterada y más agresiva para mujeres y para niñas. Esto que llama la atención de nosotros como actor humanitario, que podemos llegar a canalizar fondos, capacidades y cuidado para las organizaciones, nos alerta sobre la importancia y la preponderancia aún más de aplicar los principios feministas dentro de la respuesta humanitaria. Es decir, para Oxfam no es necesario ni suficiente con tener un enfoque de género. Para nosotros es vital que los principios feministas atraviesen toda nuestra respuesta humanitaria. Lo de principios feministas puede llegar a tomarnos un poco más de tiempo, con lo cual yo solamente como que enumeraría, porque sé que me queda solo un minutito, que hay 3 cosas que para Oxfam y sus socias, independientemente que sean organizaciones de mujeres o feministas o mixtas o de agricultores y agricultoras, deben ser aplicados para el caso de la respuesta humanitaria. Y es que definitivamente la biología no es el destino. Se los enuncio y ya luego se los dejo para que ustedes investiguen un poquito más, que no podemos, en este caso más que nunca, nada sobre las personas afectadas sin contar con las personas afectadas, y que ahora más que nunca lo personal es lo político. Entonces, bajo esos 3 principios desarrollamos todo lo que hacen fundamentalmente nuestras organizaciones sociales en el terreno, y bajo ese baremo nos medimos. Yo lo dejaría por ahí, Ana, porque si no me enrollo. No, muy interesante. Ya me surgían como 10 preguntas diferentes oyéndote hablar. Pero bueno, yo creo que has hecho un buen recorrido, ¿no? Y una buena explicación de cómo ese contexto preexistente de desastres y de violencias machistas ha agravado la situación, y cómo parte de la respuesta y de la eficacia, que era una de las palabras de Cristina, ¿no? De la eficacia pasa por esa vinculación al territorio que tienen las socias locales, que son quienes realmente pueden recoger información, relevar temas de importancia y contribuir a un monitoreo remoto, ¿no? De la situación. También creo que has explicado bastante bien vuestra posición, que va más allá de un enfoque de género que ya consideráis superado, y apuntáis más a unos principios feministas incorporados y aplicados a la respuesta humanitaria. Bueno, hemos visto ya con Paco y con Elena
esa visión más global. Luego con Cristina y con Gloria hemos visto el posicionamiento de 2 ONGs que podríamos considerar internacionales, aunque una desde España y otra desde América Latina. Y ahora vamos a pasar a 3 testimonios diferentes de 3 mujeres que trabajan y nos pueden aportar la visión de organizaciones de mujeres directamente. La primera va a ser Clemencia Carabalí. Clemencia es la directora de ASOM en Colombia. Ella es una lideresa afrocolombiana, nativa de un municipio que se llama Buenos Aires, aunque está en Colombia, no en Argentina. Y es graduada en Administración de Empresas, tiene 2 hijos y vive en una zona rural donde trabaja, pues podemos decir, toda su vida en la defensa y reivindicación de derechos de la población afrocolombiana. Esta asociación es la Asociación Municipal de Mujeres, que son 10 grupos de mujeres de 10 veredas diferentes de un municipio del departamento del Cauca. A nivel nacional e internacional ha participado en bastantes espacios de reflexión, de articulación, de políticas y de principios sobre defensa y reivindicación de derechos de grupos étnicos, especialmente de las mujeres. Y también ha recibido un premio por su defensa de los derechos humanos en Colombia. En 2019 fue como considerada la defensora del año. Clemencia nos va a contar un poco cuál es su visión desde su organización de mujeres para la respuesta humanitaria al COVID y otras amenazas que hay en el contexto colombiano. Entonces te pido lo mismo, Clemencia, que de vez en cuando me mires y yo te ayudo con el tiempo. Estás con el micrófono apagado. Lo tienes que abrir y si no, igual Camil nos colabora abriéndotelo. Y luego ya Camil se lo puedes cerrar también cuando termine. Gracias. No. Ay. ¿Me escuchan? Con mucho eco. No sé si abriendo en lugar de abrir el que sería la principal. Poner en mute el que se llama Clemencia y abrir el que se llama principal, por favor. Cosas del directo. A ver, cuando te lo vea abierto te digo. A ver. ¿Me abrís el que se llama principal, por favor? No te preocupes, Clemencia, que estos minutos no te los quito de tu charla. A ver. No sé cuál está siendo el problema para que no se pueda abrir el micrófono. Disculpas a las personas que nos están viendo por YouTube. Saludos de paso. Espero que os esté pareciendo interesante los testimonios que estamos compartiendo. A ver. Porque Cristina, tú no eres co-host tampoco, ¿no? Tú no eres coanfitriona, no puedes abrir. Es que yo tampoco lo puedo abrir. Ahí me escuchan. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, Clemencia, venga. Te escuchamos con muchas ganas. Va. Que estamos compartiendo. Listo. Porque bueno. Cristina, tú no eres co-host tampoco. Inicia entonces. Tú no eres coanfitriona, no puedes abrir. Ahora sí. Bueno, ahora perfecto. Sí, venga. Bueno, efectivamente, como ya lo hicieron en la presentación, yo soy Clemencia Carabalí Rodallega. Clemencia, perdona, es que está habiendo algún problema. Espera un segundo, Clemencia. Okay. Camil,
Camille, igual también es más fácil si me das a mí permisos de coanfitrión y yo puedo ayudarte con lo de los micrófonos. Pásame, dígale a ver, le da que venga. Camille, igual también es fácil ayudarte con lo de los micrófonos. A ver. Hay eco porque alguien tiene YouTube puesto detrás. Ah, ¿quién tiene abierto el YouTube? Quien tenga abierto el YouTube de las que están presentando, que lo apague, por favor, porque se nos oye como en doble. Y ahora, a ver, se nos oye como en doble. Y alguien tiene el YouTube abierto y por eso porque me oigo yo de repente en doble. Yo también me escucho. Laxmi, I don't know if you are you watching YouTube at the same time? No? Jolette, ¿tienes el YouTube abierto tú? No. ¿No? Bueno, a ver ahora. Pues son cosas del directo, ¿qué se le va a hacer? Esto pasa en las mejores familias. A ver, pues Camila, abrimos otra vez el micrófono principal y a ver si le podemos entonces dar paso a Clemencia. Mire, ahora sí. A ver, Clemencia. No dejen en español. ¿Me escucha? Hola. Hola, sí, te escuchamos bien ahora. Incluso puedes conectar tu cámara si quieres, Clemencia. Ahora. ¿Bien? Ahora, perfecto. Venga, 7 minutos son tuyos. Pero yo no escucho. A ver. ¿Ustedes escuchan? Bueno, listo. Yo no escucho, pero si ustedes escuchan bien, voy a seguir adelante. Ya. Ahora. ¿Sí? ¿Ustedes escuchan? No sé qué pasó. ¿Bien? ¿Me habla? Bueno, decía que muchas gracias por el espacio. Creo que es un espacio muy importante. Espera, disculpas otra vez, Clemencia. Me dicen los asistentes. No estoy segura si me escuchan. Sí, pero me dicen los asistentes técnicos que parece ser que hay un problema. Yo no escucho. Ah, igual es porque ahora estás en otro canal. Bueno, vamos a pasar a otro ponente, ¿de acuerdo? Para Jolette, ¿tú estarías preparada? ¿Sí? Sí. Bueno, pues Jolette es la directora de ActionAid en Haití, com Manuyé. Papi mal. Jolette es presidenta de Clio, que es una plataforma de unas 50, perdón, Hola. Es la presidenta de Clio, que es una plataforma de alrededor de unas 50 organizaciones nacionales e internacionales en Haití, y es miembro también de la junta directiva de CALP, el Cash Learning Partnership, y de la junta directiva en Guatemala. Ha trabajado en este sector humanitario, de gestión de riesgos y de desarrollo por más de 20 años, y antes de unirse a ActionAid en el 2014 dirigió Oxfam UK en Haití, Oxfam América, y también ha trabajado en el FIDA, que es el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Tiene muchísima experiencia de trabajo con organizaciones feministas y de mujeres, organizaciones campesinas, de derechos humanos, y es una persona muy activa en promover la localización de la ayuda y el liderazgo de mujeres en intervenciones humanitarias. Desde el punto de vista de la formación, es licenciada en Educación, en Administración, y tiene una maestría también de Relaciones Internacionales con Flaxo. Igual que la ponente anterior, Jolette también tiene un premio. En 2007 fue galardonada con la medalla La Orden Más Excelente del Imperio Británico en nombre de la reina Isabel II por la calidad de su trabajo y servicios a nivel humanitario y de desarrollo en Haití.
y con ella nos gustaría hablar de su experiencia de trabajo con organizaciones de mujeres en Haití, los retos y las lecciones que habéis aprendido. Gracias. Buenas, gracias a todos y todas. Acabamos de ver lo que pasó con Clemencia. Es lo que pasa cada día en nuestra vida cuando tratamos de armonizar, articular cosas. Sí, tratamos de superar todo eso. Y tengo 7 minutos, yo sé, pero fue muy interesante escuchar a todo el mundo y empezar este debate alrededor de localización dentro de esta respuesta de COVID, porque es lo que esperamos todos, que esta pandemia nos ayuda a cambiar la cosa de manera verdadera. Y en este sentido, hablando de localización y todo lo que acabamos de subrayar, siempre hay que reconocer la aterrización es muy, muy difícil. Y hoy, por ejemplo, hablando mismo de yo, que trabajo siempre con una organización internacional como una ciudadanía haitiana, pero también eso no significa el poder de las organizaciones locales, no significa el poder de los actores locales sobre su vida, pero estamos luchando por eso. La localización no aterrizó y hablando de localización encabezada por organizaciones de mujeres, somos muy lejos de todo eso. Justamente en crisis como tal o en crisis muy seria, en general te dicen, el problema de mujer no es algo de serio, no es el momento para plantearlo. Es así que pasó en nuestros países. Y más en más se invisibiliza el trabajo de las mujeres. Y sabemos todos, acabamos de decirlos, que sea Gloria o que sea otros o que sea Pablo, en esos tiempos el trabajo es más duro, el impacto es más duro para mujeres. Hablamos de COVID ahora. Cuando los niños no van a la escuela, cuando la gente se enferma, son las mujeres que tienen más responsabilidad. Son las mujeres que padecen de violencia y que tienen que hacer más y más para ayudar a la familia, para ayudar al país. Y al mismo tiempo sufren más y no son protegidas. Es en este contexto que siempre hemos trabajado y por eso no es en tiempo de COVID para avanzar para nosotros en el trabajo que tratamos de hacer como alianza o como ActionAid. La idea es decir cómo construir de manera continuada y cómo saber que estamos en una lucha y que realmente no se trata de aplicar algunos principios de equidad de género, se trata de cambiar la relación de fuerza. Se trata de cambiar este sistema que domina a las mujeres y no permiten su participación en las crisis. No queremos ser víctimas, no queremos ser beneficiarias, queremos ser actores. Y es la mejor manera como actores de ayudar a superar la crisis y ayudar a cada quien, a cada categoría, recibir lo que necesita para superar. Así que lo creemos. Y hay 3 cosas que llamamos la asignatura de nosotros. Liderazgo de las mujeres en todo tiempo y más en periodo humanitario. Y la participación de los actores locales y más de las organizaciones femeninas, de las organizaciones feministas, de las organizaciones de mujeres en todas las actividades tomando decisiones también. Y la tercera es la cuestión de rendición de cuenta. Rendimos cuenta a los donantes porque tenemos que darle lo que estamos haciendo. Cuando los obligamos, a veces rendimos cuenta a los gobiernos, pero rendición de cuentas tiene que ser algo de mutual. Todos los que tienen responsabilidades a todos los niveles tienen que rendir cuenta a las comunidades y hablando de actores locales, hablando de organizaciones feministas, no estamos idealizando, estamos hablando de posición para que puedan asumir su responsabilidad. Y eso tiene que ver con todos los valores que se necesitan para hacer el trabajo y rendir cuenta. Lo que quiero decir es justamente para descartar a las mujeres, a las organizaciones de mujeres, a los locales, están diciendo que no tienen capacidad, no saben salvar vida, no tienen la competencia y hay más posibilidad de fraudes. Eso no es verdad. La fraude es una cadena y sale de arriba hacia abajo.
Y para siempre, para combatirlo, se necesitan mecanismos. Y cuando hablamos de participación de las organizaciones de mujeres, no estamos hablando de hacer cualquier cosa. Estamos hablando de desarrollar su competencia, su capacidad y establecer mecanismos claros de rendición de cuenta para todos, a todos los niveles. Y una vez que alguien tiene poder de decisión, tiene espacio de decisión o está manejando recursos para otros. Eso que es claro, es porque no queremos más este pretexto. Es lo que continuamos y en ese sentido para nosotros fue la idea continuar. Pusimos en marcha una red de mujeres en Haití, de mujeres que capacitamos y que pueden trabajar durante el desarrollo para integrar las estructuras y justamente ahora eso hace que la respuesta de COVID pasa para esa red de mujeres, para las mujeres integradas en las organizaciones mixtas, porque como lo digo algo, ellos pasan mejor los mensajes, ellos son a día enfrentando la situación y es lo que estamos a hacer, pasando los recursos a través de ella, pasando la distribución a través de ella, para que sean protegidas y proteger a otros. Y claro, como saben, no tenemos muchos recursos porque cuando mismo dicen recursos específicos para mujeres, hablan de recursos muy escasos. Y es eso que no tenemos. Necesito que la cosa sea igual y que si tenemos capacidad como organización de mujeres para implementar la cosa y que lo hacemos bien, respetando los mecanismos de rendición de cuenta, necesitamos recursos adecuados para hacer ese trabajo. Y se necesita también financiamiento flexible porque los recursos, si trabajamos con las mujeres, no es pedir a las mujeres pasar a ser como organizaciones grandes o como organizaciones internacionales. Tenemos que respetar su identidad y ayudarles a jugar su papel donde se están involucrando y, claro, ayudándoles a crecer también. Me voy a parar ahí y luchamos para avanzar en eso, para respetar el tiempo y espero que vamos a tener más tiempo para continuar a debatir este tipo de cosas, para aterrizar esta cuestión. Gracias. Muchísimas gracias, Violet. De hecho, te quedaban 20 segundos, o sea que vamos acumulando bonus que hemos usado con los problemas tecnológicos. Bueno, ya habéis visto cómo Violet ha retomado bastantes de los temas que ya habían mencionado Paco, Elena y Cristina, pero desde una óptica un poco diferente, ¿no? Aterrizándonos a la realidad y poniéndonos de relieve cómo estamos bastante lejos de esta agenda de localización, ¿no? Ha mencionado cuestiones que también habían mencionado Cristina y Paco, como son los recursos y la financiación flexible. Ha mencionado también la cuestión de poder, también mencionada por Cristina, esa manera en la que necesitamos pensar como un cambio en el sistema para equilibrar las fuerzas que hoy en día están totalmente desequilibradas y que están dejando fuera del poder a una parte de la población que no quiere ser ni víctima ni beneficiaria, sino que quiere ser actora de su propia vida y de su propia realidad, ¿no? Y ha terminado explicando cómo para que todo esto funcione se necesitan unos mecanismos de rendición de cuentas que realmente funcionen. Creo que estamos listos para volver a Clemencia, así que como ya le había presentado, os recuerdo que es lideresa afrocolombiana de una organización que es una red de grupos de mujeres en zona rural colombiana y con ella vamos a hablar de su experiencia desde el punto de vista de otra asociación de mujer. Te paso, Clemencia. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Ok. Bien, efectivamente soy Clemencia Carabalí Rodallega, hago parte de la Asociación de Mujeres Afrodescendientes del Norte del Cauca, ASOM. Y una de las cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo es ver cómo la crisis humanitaria que se vive por cuenta del COVID-19 a nivel mundial, pero que para el caso de las comunidades étnicas, dicha población enfrentamos impactos diferenciales que tienen que ver también con el racismo estructural. Un racismo que se ha enfocado en la desatención de las necesidades básicas en nuestros territorios. Perdón, mucho ruido. Y prueba de eso es
que justo por la pandemia se ha agudizado problemáticas estructurales relacionadas con la falta de acceso a vitales mínimos o a mínimos vitales como el agua, la energía, lo que imposibilita en muchas regiones incluso seguir las medidas combinadas con el aislamiento preventivo orientados por los gobiernos, tanto local, regional y nacional. A eso se suma la precariedad de los servicios de salud, porque lamentablemente el servicio de salud en Colombia, como muchos otros sectores, está secuestrado por el clientelismo y la corrupción. Otro problema que enfrentamos tiene que ver con la falta de empleo y de ingresos, específicamente para las mujeres, así como las barreras tecnológicas para la información, y prueba de eso, pues ahorita creo que casi tenemos dificultad acá con mi comunicación, porque realmente son muy deficientes los servicios de acceso a las tecnologías. Además de una mayor exposición a los temas de violencia basadas en género, el incremento de las labores del cuidado, que mayoritariamente lo hacemos nosotras las mujeres, y esa exposición a las violencias basadas en género ante un aislamiento que profundiza las tensiones familiares, al tiempo que ese aislamiento aleja a las mujeres de nuestras redes habituales de apoyo. Asimismo, se ha agudizado las problemáticas asociadas a los controles territoriales. En muchas regiones del país, en particular el norte del Cauca, es una zona que tiene muchos recursos, y detrás de esos recursos hay muchos intereses. Por eso también la persistencia no solo del conflicto armado, sino de otras conflictividades en los territorios. Ese control territorial amenaza con incursiones y con presencia de grupos armados ilegales en el territorio, por lo cual se han presentado en los últimos días amenazas, se han incrementado amenazas, hostigamientos, afectaciones a la tranquilidad en las comunidades, especialmente en las zonas rurales, y de otra manera se ha incrementado el asesinato a líderes y lideresas defensoras de derechos humanos, hombres y mujeres que le apostamos a la construcción de la paz, y que además también algunos hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz. Solo en lo que va corrido el 2020, en el país van más de 105 asesinatos de personas en estas condiciones, líderes comunitarios, líderes y lideresas defensoras de derechos humanos. Sí, toda esta situación, en particular la violencia de género, se ha agravado sin duda alguna pues, por toda la situación del COVID-19, y pues la corrupción por el manejo de fondos para atender la crisis, especialmente en salud, en las áreas donde habitamos, particularmente las comunidades afrodescendientes. Realmente la ayuda tan anunciada no llega. Uno tiene que ver lamentablemente cómo se profundizan las dificultades para el acceso de nuestra gente a las condiciones de salud, inclusive solo con síntomas del COVID. Y esa es una situación que preocupa enormemente, porque ante el enorme caudal de fondos que se escucha, que se está manejando desde el gobierno, que incluso endeudan a los países, reciben también donaciones de otros países, de organizaciones, de organismos multilaterales, pero a territorio no llegan esas ayudas para precisamente avanzar en una atención adecuada que permita la garantía del goce de nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, ¿sí? Yo creo que el panorama en toda América Latina es complejo. Sin embargo, para el caso de Colombia, frente al qué hacer, nosotros creemos que es necesario que se implemente un amplio marco normativo de política pública existentes con relación a la igualdad. Colombia cuenta con una legislación amplísima, inclusive en temas para grupos étnicos, así como en temas relacionados con defensores de derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, la Ley 70 o Ley para Comunidades Negras, que 26 años después, aún la mayoría de esos capítulos están sin reglamentar. Tenemos el Auto 005, el 004, que aplica tanto uno para comunidades indígenas y otro para comunidades negras. El 092, que tiene que ver con la
preservación de los derechos de las mujeres. Está la creación del Programa Integral de Garantías para Mujeres Líderes y Defensoras de Derechos Humanos, pero que su avance también es muy mínimo, así como el Plan de Atención Oportuna para Defensores de Derechos Humanos. Está también el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones de protección para comunidades y organizaciones en los territorios. Y como ya les dije, así pudiera quedarme un largo tiempo mencionando una cantidad de herramientas que se han creado, muchas de ellas con participación de nuestras organizaciones y los gobiernos, pero que lamentablemente su aplicación en la práctica adolece de una real voluntad política del gobierno, de los gobiernos y de los políticos que dirigen el país para su implementación. Finalmente, creo que es muy importante resaltar también que es necesario que se fortalezcan las capacidades de las organizaciones con recursos técnicos, políticos y financieros y que se apoyen nuestras iniciativas de construcción de paz. En el caso específico, por ejemplo, de la Asociación de Mujeres, nosotras venimos haciendo un trabajo con las mujeres, no solo en el municipio de Buenos Aires, sino en 10 de los 12 municipios que conforman esta región, y ese trabajo está dirigido en 3 frentes. Un primer frente que tiene que ver con el fortalecimiento de las actividades productivas, no solo para generación de alimentos, generación de ingresos, sino también para la conservación ambiental. El segundo frente que tiene que ver con los temas de fortalecimiento de nuestra identidad y el empoderamiento nuestro como mujeres para la defensa de nuestros derechos. Y en ese sentido también venimos trabajando en el marco del COVID-19 toda una estrategia de acompañamiento psicojurídico a las mujeres que lo requieren, y eso pues también nos ha permitido identificar cómo las violencias en el marco del COVID-19 se han exacerbado en los últimos 2 meses básicamente, y también hemos venido haciendo todo un tema de ayuda humanitaria, aportando mercados, kits de alimentos y de aseo, gracias al apoyo de organizaciones y entidades aliadas que respaldan nuestra labor. Nos quedamos realmente cortas porque las necesidades son enormes. Ya les decía a un principio que lamentablemente parte del racismo estructural que nosotros tenemos que vivir es que las necesidades básicas en territorio son desatendidas históricamente, y eso hace que enfrentar una crisis como la del COVID-19 para nosotras sea mucho más difícil. Pero bueno, creemos que hay que persistir, creemos que hay que insistir con nuestras capacidades y con los recursos que aún tenemos, poder seguir luchando por esa defensa y reivindicación no solo de nuestros derechos como comunidades negras en nuestro caso, sino también de nuestros derechos como mujeres. Por eso para mí creo que es muy importante este espacio también, donde es posible compartir también qué está pasando no solo en otros países, sino también qué están haciendo aliados como Alianza por la Solidaridad, con quien también venimos haciendo un trabajo muy cercano. Ha sido un soporte muy importante para nosotras en los últimos años, y así como también pues la cooperación desde AESI y otros, AESI, Diaconía, bueno, y otros agencias de cooperación que trabajan en Colombia, y que sin duda alguna sus acciones mayoritariamente están enfocadas en esos territorios de los que les hablo, que la presencia del Estado es muy básica, y que se requieren acciones contundentes, articuladas, y especialmente que tengan en cuenta no solo la experiencia, el trabajo que hacemos las organizaciones, las mujeres que estamos allí, sino que tengan en cuenta también nuestro saber tradicional, que eso es muy importante, ¿no? Porque eso contribuye a la preservación de nuestra cultura. Por ejemplo, una cosa que nosotras venimos haciendo ahorita también. Clemencia, te doy un minutito para que concluyas, por favor. Perfecto. No, solo decir que una cosa que también nosotras venimos haciendo ahorita tiene que ver con la recuperación de nuestros valores ancestrales. Ante la falta o el poco acceso a la medicina oriental, pues, para el tema de la salud, hemos acudido a la medicina tradicional. Por eso también estamos haciendo nosotros una campaña, que tenemos 2 campañas en estos momentos.
Una se llama Tu cuidado es mi cuidado, donde recogemos toda esta información que saben nuestras mayoras frente al tema de salud y cómo con nuestras plantas medicinales podemos hacer ciertos tratamientos que nos ayudan a cuidarnos y a estar mejor. Y la otra campaña tiene que ver que la violencia en esta cuarentena no sea una pandemia. Esa está orientada hacia mensajes que ayuden a cuidarnos, no solo como mujeres, sino como familia. ¿Sí? Entonces, bueno, eso quería decirles que creo que tenemos un gran reto allí como ASOM, como mujeres, que le apostamos no solo a la defensa de nuestros territorios, sino a la defensa de la vida. Y muchas gracias a ustedes por estar cerca de nosotros en la medida de lo posible. Gracias a ti, Clemencia. La verdad es que a cualquiera de las que estáis interviniendo nos podríamos quedar muchísimo más rato, pero bueno, me toca hacer este rol, ¿no?, de cortaros. Pero bueno, has aprovechado los minutos de bonus que había dejado Cristina. Con Clemencia ya, bueno, hemos visto una experiencia en una zona de conflicto y de conflictividad, que son dos cosas diferentes, ¿no? También nos ha hablado un poco de los roles tradicionales de las mujeres, pero cómo hay todavía ejes de trabajo en los que cabe insistir, ¿no? Desde el fortalecimiento de capacidades, el trabajar en los medios de vida y la independencia económica, el empoderamiento pasando por el respeto y la promoción de la identidad, como estos ejemplos que ha contado de los saberes ancestrales. Y también una cosa que suele pasar bastante a menudo, yo por lo menos lo veo bastante en América Latina, que es que la dimensión normativa y política y de herramientas está muy desarrollada, pero luego no se llega a implementar, con lo cual al final se termina quedando en papel mojado, como decimos en España, no sé si allí se interpreta de la misma manera lo del papel mojado. Gracias, Clemencia. Y ya a las personas que nos están siguiendo por YouTube, pueden dejar en el chat de YouTube sus preguntas, que Alicia nos va a ayudar luego a irnoslas transmitiendo. Si tienen una pregunta, les recomiendo que pongan en concreto a qué ponente va dirigida, ¿vale? Para que organicemos luego la ronda de preguntas mejor. Y ya pasamos a la última intervención de hoy, que es Lakshmi Subramani, que es la directora de ActionAid en Liberia. Es una mujer feminista, lleva en este puesto desde el 2018 y se ocupa del liderazgo y la supervisión de los programas de ActionAid en servicios, especialmente en la plataforma de servicios y participación cívica. Tiene mucho compromiso estratégico con alianzas con la sociedad civil, con organizaciones de mujeres, con grupos juveniles, con comunidades, para la promoción de los derechos humanos, la salud sexual y reproductiva y la violencia sexual y de género. Ha trabajado desde hace muchísimos años en temas de justicia social y tiene también experiencia internacional, porque aunque nació y se crió en Liberia, desde 2002 estuvo viviendo en Estados Unidos, donde estudió allí hasta el nivel de universidad en Wisconsin. En 2013 decidió regresar a Liberia y se unió a ActionAid. Además es miembro también del Foro Feminista de Liberia y de un capítulo nacional del Foro Feminista Africano desde el 2014. Es miembro de la Junta para Smart Liberia, que es una organización nacional juvenil que desarrolla soluciones innovadoras orientadas a personas jóvenes para que puedan ser ellos mismos y ellas líderes de cambio en sus comunidades. Con Lakshmi vamos a hablar de cuál es la visión desde una organización de mujeres en el contexto de Liberia. Entonces, ella va a hablar en inglés, pero bueno, confiamos que nuestro público le pueda seguir. Y luego las preguntas que vosotros tengáis, tenemos un traductor que nos va a colaborar en traducírselas a ella al inglés, con lo cual lo podéis hacer en español. Veo que me están llegando ya preguntas para luego, para la charla, así que animaros y damos paso a Lakshmi. Gracias. Good afternoon. Thank you again for having me. My name is Lakshmi Mo. I am with ActionAid Liberia.
I would like to share my screen. I'm going to be using a presentation. I hope this will allow people to be able to follow what I'm going to be sharing. Just a brief overview of our work in Liberia. We've been in Liberia since 1997. We work across 5 of the 15 counties in Liberia in over 65 communities. Liberia is located in West Africa. We have a population now of about 5 million. Over 60% of that population is below 35, and we have a really high poverty and unemployment. Liberia was also the epicenter of the Ebola outbreak in 2014. So we have a lot of lessons and experiences that we learned from that on, especially why women leadership is quite important to addressing any crisis, including epidemics and pandemics. And then we've also had generally within the country a really poor quality to public services. So a lot of what everyone has shared is similar across the country because patriarchy never sleeps. It's a global system of oppression and it operates in different ways in different countries. The way we approach our work in Liberia is recognizing that crisis, whether it is a natural disaster, conflict, or epidemics, are inseparable from people's everyday lives. So if people didn't have access to services before a crisis happened, that would still be the challenge they would be dealing with. If women had low socioeconomic status before a crisis happened, that would be the situation. So crises are not separate from the challenges that people face. But we want to talk a little bit, if I'm going too fast, please let me know, about why it is important to work with women's organizations. One is that within any crisis or even with epidemics, we learned this from Ebola, we see this now with COVID, women have a high risk of exposure because of the caregiving roles that they play in homes, in communities. Also with COVID, we've seen increased care burdens. A lot of countries instituted lockdowns, people had to stay in, offices were closed, women work from home. So women had to take care of the children, take care of the family member, and then at the same time attend to their different responsibilities. Also, women's socioeconomic status in a lot of communities means that they have lower income. They might not be part of the decision-making processes around what the community is trying to do, or even at national level. And then at the same time, women are vulnerable to sexual and gender-based violence in a lot of the countries that and even in Liberia, we've seen that we still have reports of that happening now. And then for women in particular, there's a need for access to sexual and reproductive health services. Women who have children need to be able to access maternal health care. Young women, especially in Liberia, who need to continue to have access to contraceptives to be able to make sure that they don't have, that they're able to practice safe sex or be able to plan their family or access to safe abortion. These are all services that's still needed regardless of what's happening. And then a lot of women in our country context are heavily involved in the economy. Most of them are in the informal sector, so cross-border trades. When we close small businesses that women operate, whether it's hair salon or the local markets, women are affected across these different sectors. So what are we looking at when we're talking about working with women? We're talking about taking it from a human-based approach. So we look at working with women organizations in terms of what are the basic needs and the capacity building support that they need. We also look at how do we have real solidarity. We have a situation in this sector in a lot of times where there's like a top-down approach where we treat the women organization as the front line, but we're not in real partnership with them. So it's really about making sure that we promote women leadership, but in a real partnership format. So that's why, as Yolette mentioned, accountability is very important in how we're accountable to them, the budgets you're developing, their ability to make input, to be able to tell you what they want to do instead of us giving them to say, go here and go, this is what you need to do. But also advocacy action. How do we support and work alongside with them to bring the issues that they're dealing with at the front line
at the organizations to the table, that we're not just using them as props for response, but then afterwards we remain at the front and center. So those are different ways that we see using our human rights-based approach as action aid. So another thing is we need to also be able to understand that working in partnership with women organizations happens at different levels. You can be in partnership with organizations to do immediate response. So that is really important, because a lot of times when people are doing response work, they don't take into consideration what is the women's specific needs. So with Ebola and now COVID, you can't just do distribution of at the community level just like that, because if you're doing that, women who are nursing will need baby food. Women who are young women need sanitary pads. Women who are taking care of the elderly family members. So that's why it's important when working with women organizations, because women's specific needs get incorporated so you don't have a gender neutral response. It's also important because we need to take into account SGBV and safeguarding, particularly because sometimes the power dynamic change in the communities. You put mostly men in food distribution, and then women are exploited or sexually harassed before they can get food. So it's really to take into consideration how are we addressing the risk and vulnerability that women face. And at the same time, how are we making sure that they're participating and being included in decision-making at all levels, from the community to the national level in the response. There's also the aspect of recovery. A lot of times this is not taken into consideration because we're focused on an immediate response. Recovery aspect is important because with COVID, we know that with even Ebola, there's the psychosocial needs that come out of people being in treatment units, the sort of stigma attached to survivors. And at the same time, when someone is quarantined and the families are taken away. So you really need to build into that, who are the women organizations that we're working with to also start to address psychosocial needs for the recovery. And livelihoods, a lot of times women lose their livelihood. So it's also working with women organizations that are doing livelihood support so that is being built into the response. And then at the same time, we want to be able to look at how do we link resilience that organizations are working with the issue of long-term change. Particularly for women, we're looking at investment in gender responsive public services. We're looking at making sure that the socioeconomic and gender and social norms that are in the communities are being shifted by working with women groups, and how we're strengthening communities against future shocks. So those are the things that I'll just sort of cover, and I can always give further input in terms of why and how we look at working with women groups. Thank you. Thank you very much. Very good time management from your side. Thank you. Okay, so the last intervention took us to think about... Ay, perdón, yo hablando en inglés ya. Que quería decir que esta última intervención nos ha llevado a reflexionar sobre este sistema global de opresión en el que estamos metidas, ¿no? Y cómo afecta bastante más a las mujeres en el sur, ¿no? Todas esas amenazas y riesgos concretos a los que están expuestas las mujeres y los mecanismos y las propuestas que ella nos propone desde Liberia, ¿no? La verdad es que tenemos bastantes preguntas, así que voy a ir en orden. La primera pregunta es de Fernando Cuevas para Gloria, Clemencia y Jolette. Y es una pregunta combinada. Dice, ¿han recibido sus organizaciones financiación específica para proyectos vinculados con el COVID-19? Y en caso de haberlos recibido, ¿han gestionado esos fondos, el 25% de esos fondos según el acuerdo del Grand Bargain? Si al responder podéis ser muy concisas y concretas, porque la primera es un sí o un no y la segunda también, ¿vale? Entonces, si podéis ser concretas, por favor, adelante, vamos en ese orden. Primero Gloria, luego Clemencia y luego Jolette. Gracias. Vale, pues concretamente, fondos específicamente dedicados para COVID, mucho menos de los que esperábamos. La respuesta es sí, pero muy poquito. La mayoría de nuestra financiación es
reorientación de fondos previos que teníamos para otras acciones en fondos COVID. Y la segunda, de esto, ¿cuánto se dirige? Pues los que ya estaban previamente asignados estaban ya en las organizaciones locales, con lo cual sí, y los nuevos más o menos en los mismos ratios que mencionábamos anteriormente, 70% para socios locales. No, realmente no hemos recibido fondos para atención en lo del COVID. Hemos hecho una reorganización de lo que ya teníamos, que realmente es muy básico, muy poco. ¿Y Jolette? Ok. No, la misma cosa, es porque se necesita ser muy creativa, se trata de realocación de fondos que los contrapartes ya tienen y recibimos algunos fondos de afiliados, pero justamente por la cuestión de aterrización, mismo que ahora hay dificultad para movimiento, prefieren también posponer los financiamientos y que siempre pasa por organizaciones internacionales. En ese caso, la cuestión de respetar los 25%, no, eso no alcanza de nada. Muy bien. Bueno, Fernando, creo que te han contestado bastante claramente. Ahora tenemos una pregunta de Celia Hijado para Clemencia y para Jolette. ¿Cuáles son las necesidades más inmediatas que tienen en las comunidades y cómo están manteniendo el contacto con las mujeres durante el confinamiento? Primero Clemencia y luego Jolette, por favor. En el marco de la violencia que persiste en nuestros territorios, en el país y en nuestros territorios, una necesidad inmediata es garantías de seguridad. Que podamos las mujeres y las líderes y defensoras de derechos humanos poder hacer nuestra labor sin tanto miedo, libres de tanta necesidad. Entonces, uno es eso, lo otro es tener recursos, porque hay ideas, hay propuestas de diferentes colectivos de las comunidades de mujeres, pero hacen falta recursos para ponerlas en práctica. Por ejemplo, el tema de la conectividad, el tema del fortalecimiento de las iniciativas productivas para la seguridad alimentaria, requiere recursos. Entonces, ese es otro tema también importante, el tema del financiamiento. Y finalmente, yo creo que para nosotros sigue siendo muy importante la articulación. Nosotros tenemos un lema que dice que ninguna de nosotras es tan fuerte como todas juntas. Es fundamental las acciones encaminadas hacia conocer lo que se está haciendo en otras regiones del país, en otras regiones, inclusive de la región misma, para mejorar y para compartir también lo que hacemos, ¿sí? Y poder que esos ejercicios de intercambio entre pares, sin duda alguna, contribuyan a fortalecer las acciones que hay que hacer en el territorio para la defensa de la vida. Muy bien, gracias Clemencia. Jolette. Sí. En un país como nosotros, hablando de confinamiento, es muy, muy difícil. Y por ejemplo, en Haití eso no respeto, porque las mujeres tienen que salir día a día para sacar lo que se necesita para su familia. Lo primero es lograr estos recursos minimales para la sobrevivencia. Y el otro es la inseguridad creciente en nuestros países. Y hablando de inseguridad, eso habla mucho de inseguridad hacia más las mujeres. Y es porque, ¿y cómo comunicamos? De nuevo hablo de creatividad, porque hay que hacer todo y combinar todo para mantener la comunicación. Y cuando es posible, sí, nuestros compañeros continúan a viajar para encontrarles. Hablamos por WhatsApp cuando es posible, porque la gente no tiene WhatsApp. Si se trata de tener un teléfono inteligente, y la mayoría no lo tienen, se trata de energía, porque si tienen un teléfono para cargarle, se necesita quizás un pequeño pad solar, es porque la respuesta nuestra tiene que involucrar cómo dar equipos a esa gente que son cerca de la población para realmente, porque tú sabes, porque en países, por ejemplo, si yo tomo Haití, es un pequeño país, pero el aislamiento es lo más grande porque hay tantas barreras que impiden a la gente encontrarse y hay que superarlas para denunciar lo que están pasando, para
proveer el apoyo que se necesita. Entonces, como lo está diciendo, recursos para sobrevivir y también frente a la inseguridad, cómo enfrentarlos, y la comunicación, cómo mantener la comunicación, haciendo creatividad para combinar todos los medios para hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Ahora hay dos preguntas para Paco, son un poco diferentes, pero te voy a hacer las dos a la vez, Paco. Raquel Forca pregunta, ¿cómo podemos trabajar la neutralidad e imparcialidad de las organizaciones locales? Y John de la Ribia te pregunta, ¿podría explicar el concepto de transferencia del riesgo a las organizaciones locales por parte de las ONGs del norte? Sí, muchas gracias. Los principios humanitarios surgen para ser aplicados, pues, sobre todo en contextos de conflicto armado o donde ciertos valores como la neutralidad o la imparcialidad pueden estar cuestionados. Y no son principios absolutos, deben ser aplicados a las realidades contextuales. Esa suposición que muchas organizaciones han tenido durante muchos años, que decía que por ser internacional, por ser suizo, uno iba a respetar mejor los principios humanitarios que por estar en el terreno, es algo que no se compadece con la realidad, obviamente. Yo creo que hay que hacer esfuerzos por aplicar esos principios humanitarios, básicamente el de imparcialidad, que es un principio que es más incuestionable, el de neutralidad, como es bien sabido, genera más debates, y las organizaciones locales son las principales interesadas en mantener esos principios, porque de ellos va a depender también la confianza que generen en sus propias comunidades. Si trabajan en comunidades enfrentadas, si se comportan de modo imparcial, van a conseguir mantener ese respeto y esa imagen de solidez por parte de los diferentes actores del conflicto y los diferentes grupos afectados. Con respecto a la segunda, yo trataba de explicar brevemente en mi intervención que hay un abordaje de los temas de la localización que parte del análisis de que las comunidades son las primeras que responden ante los desastres o ante las emergencias de cualquier tipo, y que ese mantra que yo dije al inicio de que tan local como sea posible y tan global como sea necesario. Pero en ocasiones hay algunas organizaciones del norte que usan la localización de una manera puramente instrumental, como una pura herramienta para que se ejecuten ciertos proyectos por parte de las organizaciones locales, pero sin la suficiente autonomía. Y en ocasiones, en contextos de gran dificultad, como ha podido ser todos estos años Yemen, Haití, ciertas zonas de Colombia como el norte del Cauca u otras, son zonas donde los actores internacionales tienen a veces dificultades para operar y lo han hecho a través de organizaciones locales. Y en algunos casos de una manera que transfiere el riesgo, y eso ha hecho que muchas veces las víctimas entre trabajadores y trabajadoras humanitarios en los últimos años sean sobre todo trabajadores locales y trabajadoras locales y no internacionales. A eso me refería con ese concepto de transferir el riesgo a los locales, algo que me parece incorrecto éticamente. Muy bien, muchas gracias, Paco. Ahora hay una pregunta para Elena de la ECID, de parte de Jesús Herrera. Te pregunta, ¿para cuándo la financiación directa de la cooperación española a organizaciones locales ya capacitadas sin intermediación de ONGs internacionales y o agencias de Naciones Unidas? Gracias, Ana. Pues para cuándo no lo sabemos. La verdad es que, como sabéis todos, la localización es un concepto relativamente reciente en el cual todos, tanto la ECI como la mayoría de los donantes de cualquier tipo, estamos en camino. Como ha señalado Gloria, Oxfam pues, lleva un muy buen porcentaje, lleva muy buen camino recorrido, pero otros estamos en pleno recorrido. El caso es que nuestra intención es, desde luego, mejorar en el ámbito de la localización. También hay que tener en cuenta un factor importante cuando hablamos de una agencia de la dimensión de la ECI o de la Oficina de Acción Humanitaria, y son dos cosas. En primer lugar, que nosotros tenemos las OTCs que tenemos una limitación estructural evidente, y las OTCs tienen un papel esencial a la hora de identificar
qué entidades locales son las idóneas para los proyectos y, en segundo lugar, la Agencia Española de Cooperación como entidad pública está sujeta a una normativa legal bastante exigente y las OTCs van a tener que realizar un papel de acompañamiento a las entidades locales, porque cuestiones como la justificación de las subvenciones no son para nada fáciles y tampoco podemos pretender que todas las entidades locales de todo el mundo se conozcan la legislación española en esta materia, con lo cual va a ser necesario que las OTCs las acompañen, para que no incurra la propia entidad local en una responsabilidad todavía mayor y sea peor el resultado que el inicio, ¿no? Entonces necesitamos un poco de tiempo. Yo creo que lo importante de todo esto es que evidentemente estamos avanzando. No me dio tiempo a comentarlo, pero en Palestina ya se ha hecho, por ejemplo, un ensayo de una financiación directa en MAN y no ha sido la única. Estamos avanzando en un recorrido en el que la mayoría de los donantes estamos avanzando y la EFI tiene una situación bastante particular por ser una agencia sometida a la fiscalización del Estado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Elena. Bueno, pues me dicen que no hay más preguntas del canal de YouTube de Formación de IECA. Creo que gracias a vuestras ponencias y luego las respuestas a las preguntas hemos sido capaces de cubrir esos aspectos teóricos y prácticos en torno al tema que nos ocupaba hoy. Y también, bueno, creo que habéis aportado muchísimos elementos prácticos, reales, sobre dificultades, lecciones aprendidas. Incluso ha habido propuestas de estrategias y recomendaciones a tener en cuenta, ¿no? Con lo cual estoy segura que Elena también habrá tomado nota por lo que le pueda afectar a ella, ¿no? Ya que se ha hablado bastante de flexibilidad en los recursos, en la financiación, etcétera, ¿no? Bueno, Laxi, thank you very much. Jolette, Messi, Ampil, Clemencia, Gloria, Elena, Cristina, Paco, muchísimas gracias. Quiero agradecer también a Marcus, que ha estado haciendo de traductora ahí en la sombra, aunque no le hayáis visto, pero nos ha estado colaborando. Y a Alicia y a Camil, que han estado entre bambalinas ayudándome a gestionar sobre todo la parte técnica. Creo que a pesar de ese pequeñito bache técnico, no estamos tan mal de horas, solo nos hemos pasado por 12 minutos, creo que es un récord. Y bueno, considerando que somos todos latinos y latinas, creo que es de agradecer la puntualidad con la que hemos empezado y la casi puntualidad con la que estamos terminando. Yo no sé, Cristina, si tú quieres decir algo, Paco, como las organizaciones anfitrionas de este evento. Yo por mi parte me despido y muchísimas gracias por haberme invitado a facilitar. He aprendido un montón hoy. Gracias, Ana. Simplemente dar las gracias a todas. Paco, te dejo. No, gracias también y únicamente pues que esperamos que este sea como el primero de varios seminarios, tanto presenciales como virtuales, donde podamos profundizar eso, entre todas y todos en temas que son relevantes para lo humanitario y que vistos desde muchas miradas, pues creo que se complementan muy, muy bien. Yo he aprendido mucho también hoy y me voy contento por ello.